Buenas noches. Iniciamos nuestra clase. Ya estamos ahora en nuestro material de administración y organización de la iglesia, llegando a la clase número 4. Estamos parados en la página número, les dije hace un momento que estuvieran en la 14 y estamos en la parte del medio que dice organigrama número 3. Entonces, estando en esta clase de organigrama 3, vamos a caminar sobre esta parte de la eclesiología. Vamos a ver un poquito el organigrama 3 y aquí vamos a iniciar con algunos apuntes que traigo que son muy interesantes y vamos a hablar de la escuela dominical y cómo organizar una escuela dominical. ¿Por qué la organización es importante? Porque somos un organismo vivo. Esa es la razón más importante. Nos organizamos porque somos un organismo vivo. Y como organismo vivo, tenemos el privilegio de tener un orden en las cosas. Es impresionante en Primera de los Corintios, cuando Pablo habla de uno de los problemas de la iglesia, es que era una iglesia, la iglesia de Corintios, una iglesia desordenada. Y cuando hacían todas las cosas de acuerdo a lo que el Espíritu les decía, y era una iglesia muy espiritual, había lenguas, había profecía, había dones espirituales, porque él dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de ellos y no ignoren como cuando eran gentiles. Y no les empieza a explicar cada uno de los dones en lo primordial, les empieza a exhortar que hagan todo decentemente y en orden. O sea, el orden es una parte primordial de la iglesia. Entonces, nuestro curso que está aquí es un curso que tiene esta función. Hoy les mandé un programa, un afiche, perdón, no un programa, que precisamente me voy a regresar un poquito para que lo veamos así, como más grande. Y dice, vean ustedes, ¿de qué trata este curso de administración y organización de la iglesia? ¿De qué trata? Este módulo provee criterios fundamentales y recursos claves para la adecuada administración y organización de la iglesia. Entonces, estamos ciertísimos que esta organización de la iglesia necesita de los organigramas. Sin los organigramas no podríamos tener una función. Ahora, ustedes dirán, yo he vivido en muchas iglesias donde no hay organigramas. Bueno, no los hay en papel, pero normalmente nosotros organizamos la vida de alguna manera. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes amanecen, ¿qué es lo primero que hacen? A ver, voy a levantar la mano aquí, digo, para pedir que me ayuden y me digan qué es lo que hacen cuando se levantan. Eh, ¿Desayunan o salen a la calle sin desayunar? ¿Hacen alguna otra cosa importante para ustedes, como aseo personal? ¿O hacen lo que mejor les parece, como muy bíblicos, como el tiempo de los jueces? Hay muchas iglesias que son muy bíblicas, que están en los tiempos de los jueces, y cada quien hace lo que mejor le parecía. ¿Ustedes qué es lo que hacen? ¿Qué hacen al despertar? A ver, pueden prender su micrófono. Bien, tomo café, tomo un vaso de agua, me hago un té, me lavo la cara. Bueno, yo en lo personal lo primero es agradecer a Dios. Ah, muy bien. Ujú. Es lo primero que hago. ¿Y eso lo haces siempre, Aurora? Y Todos los paz días. Sí, sí, sí. todos los días. Y luego qué haces? Ya después al baño, lavarse la cara, la boca, ¿Qué? el ¿Y eso desayuno. también a veces te olvida o no? No, pues como es algo cotidiano, ya es algo que Ah, tengo ok. ya. Pero no lo tienes apuntado en un papel, ¿verdad? Seguramente. No, No, no. ok. Entonces, este es el punto. Ahorita voy a ver si hay otra persona. El punto es, lo que hacemos lo tenemos organizado, pero no lo tenemos en un papel. Ahora, cuando nosotros empezamos a organizar algo con las demás personas, voy a suponer yo, ustedes han tenido la experiencia de hacer una escuelita bíblica de vacaciones. Me contaron hace rato que están en este difícil proceso.
Ahora, esto ya no lo hacemos como algo cotidiano o de lo que llamamos una rutina, sino esto lo hacemos como algo que tiene que ver con qué cosa, con otras personas. Ahora, si nosotros decimos que vamos a hacer esto primero y esto después, ¿no les parece que aquí lo tenemos que apuntar en un papelito? ¿Han tenido la experiencia de tratar de hacerlo y no apuntarlo? ¿Qué les pasa? A ver, alguien que nos cuente. Pastor, buenas noches. Eh, yo por mi trabajo, yo me dedico al área de sistemas. Actualmente soy coordinador de proyectos en una empresa y si no apunto alguna de las actividades a cumplir dentro del proyecto, el proyecto no sale o sale a destiempo o generamos problemas que en determinado momento limitan la buena funcionalidad del proyecto. Incluso ahorita, hoy en la tarde, llegó un servidor muy grande, es un monstruote y nos lo regresan por un error de configuración porque no se siguió el checklist. Pido el checklist, a ver, pásame la revisión de las actividades. Dice, es que no lo hice. Y yo, no, no, es que el checklist ya te lo di, nada más era que me lo fueras cubriendo, palomeando que se cumplieron las tareas. Y aquí mucho de lo que usted nos está comentando, pues cabe en este tipo de esquemas, ¿no? Para cumplir correctamente con las actividades, completas las actividades, debemos de tener un orden. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muy, muy adecuado tu opinión en este momento porque exactamente una lista de chequeo nos ayuda a ver que estemos cumpliendo con todas las opciones que hicimos para hacer una escuela dominical. Entonces, un organigrama es necesario y si no está, hace falta. Y si está, no hace falta. Esa es la regla general de esto. ¿Qué pasa si lo tenemos? No hace falta, ahí está, lo tenemos. ¿Qué pasa si no lo hicimos? No está. Entonces, por eso dedicamos tiempo en este tema, la administración de la iglesia, a este tema. Vamos a ver aquí el renglón que está en nuestro manual. Ahí lo tengo en pantalla. Dice que hay, a diferencia de este organigrama que era por escalas, hay también un organigrama que se llama horizontal de izquierda a derecha para una escuela dominical con una asistencia de más de 200 miembros. Cada comité está integrado por un superintendente, ujú, un ayudante y un secretario y un tesorero. Este superintendente, aquí me voy a detener para subrayar un poquito esta parte de superintendente y me interesa mucho este tema a mí. A lo mejor estoy un poquito fuera de lugar saliéndome, pero no me voy a ir al bosque muy lejos, me voy a regresar rápido. Fíjense bien, voy a tener aquí, ya los voy a dejar de ver así en cuadritos y voy a hablar un poquito. ¿Qué es esto? Ahorita lo vamos a ver. En nuestro diagrama que ustedes están viendo ahí, que ahorita les voy a poner en pantalla, tenemos un comité general de la escuela dominical. El comité general, este comité está integrado por un superintendente, un ayudante o secretario, un ayudante, perdón, un secretario y un tesorero. Son 4 personas. Es un comité de 4 personas. Nosotros podemos hacer el comité como nosotros queramos. Ojo aquí con la palabra queramos. Hay personas en la tele que dice querramos, pero es una mala palabra en español. Queramos es suficiente. Nos sobran las R's ahí. Entonces, como nosotros queramos hacer el comité, lo tenemos que hacer. Este comité es muy importante tenerlo y que tenga un superintendente. Es una palabra nueva que no se utiliza mucho en el argot cristiano. Voy a hacer un resumen rápido de lo que es esta palabra. Un superintendente es el que está encargado, un intendente es el que está encargado de una serie de cosas importantes. El departamento de intendencia, por ejemplo, en una fábrica, en un hospital, ¿a qué se dedica? A que todo funcione adecuadamente. Entonces, la palabra en español más cercana a lo que yo soy en mi iglesia. Yo soy un superintendente, soy un servidor de los demás.
Ujú. Yo soy un servidor porque estoy sirviendo a los demás. La iglesia fácilmente se llena de palabras de nuevo uso en el español. Y una palabra que a mí me molesta, porque es una palabra muy nueva, además es del idioma inglés, es una palabra sajona, es la palabra y de origen alemán, es la palabra líder. Pueden preguntarle al tío Google cuál es el origen o etimología de la palabra Google. Más o menos me imagino que les va a decir lo que yo le estoy diciendo. Es de este origen y tiene que ver un líder con una persona que está ahí para motivar y que los demás le sigan. Ese es un líder, esa sería más o menos la definición rápida. No sé si sea tan correcta, pueden ir a la Real Academia, pueden ir al tío Google y preguntarle, pero es una definición más o menos estable para mí. El superintendente no. El superintendente es una persona que está para servir. Yo sé que en ninguna iglesia donde yo vaya, ni en mi propia denominación, ni en mi propia comunidad de fe donde tengo parte de la pastoral, se va a usar la palabra superintendente, pero es la palabra correcta en el español para el trabajo que hacemos los pastores y todos los líderes. Somos superintendentes que nos acompañamos con las demás personas para hacer un trabajo. En la escuela dominical, nuestra denominación sí pone superintendente de escuela dominical, porque el superintendente tiene que tener una persona que sea su ayudante, un secretario que lleve todas las cosas y una persona que sea tesorera. Ahora bien, ¿les parece que vamos rápidamente? Esto no lo vamos a revisar porque es un ejemplo de un organigrama horizontal que quisiera que vieran ustedes. Ahora lo vamos a observar con detenimiento. Voy a compartir la pantalla aquí con ustedes y voy a poner esta opción de compartir. Me ponen dedito arriba si ahí me están observando la pantalla. ¿Sí? Está correcta la pantalla. Tengo la frase que acabamos de leer subrayada y tengo este superintendente que tiene justamente esta función de acompañar a los demás en el trabajo, acompañar a los demás en el trabajo. Ahora, es un diagrama hacia el horizonte, esto es importante, hacia el horizonte, porque de ahí las demás personas tienen el mismo rango. ¿Recuerdan que el diagrama que vimos con el pastor maestro Fernando era un diagrama en cascada hacia abajo? La iglesia normalmente debe tener sus departamentos en la horizontalidad. Yo doy este ejemplo. Imagínense ustedes que yo soy junto ya les he mencionado que a veces soy un poco irrespetuoso. Voy a renombrarlos por sus grados, por sus rangos, con el pastor Israel y con la maestra Leti y el maestro Naún hacemos la pastoral en nuestra comunidad de fe. Imagínense que nosotros nos subimos a la mesa, a una mesa que es donde hacemos las comidas en la comunidad. Y yo les he dicho, imagínense que ponemos a todos a cargarnos y no nos llevan todos. ¿Cómo se sentirían todos? Pues incómodos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si se sube toda la comunidad de fe o la iglesia o la Grey, como ustedes la quieran mencionar, arriba a la mesa y nosotros entre los tres tratamos y mi esposa y el esposo de Leti y la esposa del pastor Israel tratan de cargarlos y ahí estamos todos tratando, no podemos con las otras 16 personas que están arriba de esa mesa. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos trabajar horizontalmente y tomar cada uno un extremo de la mesa y empezarlo a mover entre todos. Esa es la función de la iglesia. La función es horizontal. Cada uno va a jalar. Si es necesario un organigrama, porque ¿qué pasaría si uno jalara para un lado y otro para otro? Siempre estará el hermano Panchito que va a jalar en sentido contrario. Pero tengamos cuidado, todos jalamos hacia el mismo lado. Entonces, cuando nosotros dividimos las acciones, estamos teniendo un organigrama horizontal. ¿Cuáles tenemos aquí? Fíjense bien, hay aquí en esta iglesia
hipotética de 200 miembros, hay el departamento de niños, hay el departamento de jóvenes, hay el departamento de adultos y hay el departamento de extensión. Este departamento de extensión pueden ser diferentes clases que nosotros podemos dar. Imagínense ustedes, nosotros como denominación nos interesa mucho tener ayuda a la comunidad. Es una de nuestras funciones denominacionales que nos empujan la ayuda a la comunidad. Entonces, por ejemplo, nosotros hay clases de inglés, clases de guitarra, ahí entran en ese departamento de educación. Si nosotros, por ejemplo, por ejemplo, en esta colonia donde estamos, hay problemas de agua, ¿no? Entonces tienen que entrar pipas aquí. Entonces nosotros hacemos programas de colección de agua, de enseñarles a las gentes cómo usar las aguas grises. Si hiciéramos este programa, no lo estamos haciendo, pero si pensáramos, ahí entraría como la sección C, ¿verdad? Están las clases de inglés, las clases de música, las clases de ecología, ¿verdad? Entonces, o de vida sustentable con el agua, o uso adecuado del agua. Entonces, ahí entrarían ellas. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo este rollo que le estoy haciendo? Antes de quitar el diagrama y hablar del siguiente tema. Lo interesante de este aspecto es que nadie está arriba del otro para dar cuentas. En los departamentos de educación estamos, y para que funcionen, estamos todos al mismo nivel. Por eso, este tipo de organización, dejo de compartir y voy a otra palabra. Ya tenemos la palabra superintendente. Ahora vamos a buscar otra palabra que también es nueva para nosotros, porque no la usamos, queridos hermanos, pero es importantísimo que las empecemos a usar. La iglesia tiene una manera de dividirse o trabajar de manera, voy a poner la palabra, colegiada. Ahí está la palabra, colegiada. Es otra palabra nueva también que no se usa mucho en español, que se usa a nivel de educación. ¿Y qué significa una educación o unas decisiones colegiadas? Bueno, es bíblico porque está en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Yo sé que lo he repetido muchas veces, pero pues disculpen, fue el primer libro que leí siendo cristiano, ya convertido, y Primera Corintios y todos los evangelios, y siempre me refiero a ellos con, con frecuencia. Dice, el título que está arriba es el Concilio de Jerusalén. Narro un poquito para no leer tanto, y lo que pasó que algunos de los judíos enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Había un problema. Estos hermanos que estaban al norte, y Pablo y Bernabé estaban en una iglesia que se llamaba Antioquía, y estos hermanos estaban con hermanos gentiles. Voy a hacer una aclaración pertinente y rápida. La primera iglesia era totalmente judía. Pablo es llamado a predicarle a los que no eran judíos. Y los judíos que se habían convertido, que eran muchísimos, pensaban que había que entrar al judaísmo para que de esta manera fueran, ¿qué cosa? Salvos. Y Pablo decía, no es necesario que entren al judaísmo, porque el judaísmo habla de la gracia. Lo tenemos en todo el libro de Romanos, los capítulos del 1 al capítulo 11 de Romanos. Toda esta discusión filosófica y teológica de Pablo, y además una discusión de lo que es la verdad de Dios. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué pasa entonces? Ellos van a Jerusalén, hay una reunión con ellos, y fíjense lo que está pasando aquí adelante. Dice, están ahí discutiendo, y en el verso, voy a empezar a leer desde el verso 24, a ver si no son muchos. El verso que me interesa es el 28, pero dice, ahí empieza el punto y seguido, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros
a los cuales no dimos orden. Fíjense, aquí está la orden, ¿verdad? Aquí sí hay un orden, ¿verdad? Si hay un orden, en la Biblia sí hay un orden, sí debe haber una orden, sí debemos estar sobre una autoridad. Esto no quita, como lo dijimos la vez pasada, la autoridad. Hay un orden. Os han inquietado con palabras, perturbándoos vuestra alma, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esto es lo que les habían dicho. Y algunos pues dicen, son cristianos. Cuando viene un cristiano y les predica algo, les enturbia el agua. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un, ¿qué dice aquí? Acuerdo. Esta palabra acuerdo es algo colegiado. Un acuerdo no es una votación. Un acuerdo no es mayoría de votos. Ujú. Se llama en términos legales un consenso. ¿Qué es un consenso o un acuerdo? Un consenso o un acuerdo es cuando estamos todos aquí, dejen ver cuántos estamos para decir en una forma gráfica. Aquí estamos varios de nosotros. Y ahora vamos a tener una discusión aquí rápida. Pueden prender sus cámaras o nomás levantar su mano para votar, ¿verdad? Y vamos a decir, ¿qué es mejor, el café o el té? Vamos a ver, vamos a hacer la votación ahora del café o el té. Entonces, tenemos esta gran discusión teológica acerca el hermano Naún dijo que sin café es imposible agradar a Dios, pero ¿qué es mejor, el café o el té? Entonces, vamos a hacer esta discusión. A ver, primero, manos arriba, no de que los estoy asaltando. Este, bueno, aquí le damos la bienvenida a Gabo, que se incorpora en en este momento, nuestro compañero a la clase. Pero vamos a hacer esta. A ver, no pueden tener los dos. Una de dos. Aquí no hay ambos dos, que es un pleonasmo muy feo, pero no pueden tener esto, ¿de acuerdo? Entonces aquí, vamos primero por el café. A ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro por a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete por el café, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Siete. Entonces, los demás, quiere decir que, a ver, Ocho, maestro, no pude subir la manita, ok. perdón. Mireya, ocho. Pregunto, ¿Cuthberto también nueve o estás quedamos en el ocho? No hubo respuesta. Bueno. Yo también, café. Ah, también café, no, pues ya somos mayoría. ¿Quién está por el Ay, no té? puedo Voy a ponerle. preguntar no para Oh, hacerlo. acá está, acá está, acá está. Y dice mi esposo que sí, que ya ¿Qué me está pasó? diciendo que yo no Llegué un dije que poquito él. tarde. Ok, no hay problema, Soledad. ¿Quién está por el té en esta encuesta? ¿Alguno está por el té? ¿Ninguno está por el té? Por favor, necesito uno por el té. Bueno, yo por el té. ¿De acuerdo? Me cambio de bandera, no soy de los dos. Yo ahora estoy por el té. Fíjense que es un consenso. Fíjense que es estar de acuerdo a lo que nos dice aquí. Un acuerdo o un consenso es cuando los demás dicen, vamos a tomar café. Y yo digo, de acuerdo, a mí lo que más me gusta es el té, pero lo que vamos a preparar en la próxima reunión es el té. ¿De acuerdo? Vamos a preguntar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar café. El té lo vamos a preparar para los que tomen té, pero la reunión se va a preparar primordialmente café. Además de, si tenemos que tomar la difícil decisión de que el agua que está puesta solamente se puede usar para el café, vamos a tomar la decisión de que se haga café. El que toma té puede abstenerse de tomar café, no lo vamos a obligar, pero tiene que ser solidario con los que toman café diciendo que el agua se utilice para el café. Esto es ser colegiado o tener un consenso. Esto es un modelo bíblico de una decisión cristiana, porque fíjense ustedes que dice que eligen a varones para que hablen acerca de que no se les moleste.
Y verso 28. Hay una mano arriba. ¿Es para preguntar o porque votó por café? Reina, a ver, dinos, ¿quieres opinar algo o estabas nada más votando por alguna de las cosas? ¿Fue un voto? Ok. Vamos al punto. Vean ustedes, pongan sus ojos ahora en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Eso es un consenso de la iglesia. De haber parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ponen cosas necesarias, que eran mucho escándalo para ellos. Ya no entraré aquí a discutir si son ah, vigentes a nuestros días o no, lo dejo para algún día que dé una clase al respecto. Simplemente queda claro. Ahora voy a ver. Reina, ¿tienes alguna opinión o me estabas votando por café o té, Reina? A ver, dinos. ¿No? Ok. Bueno, ahí quedó la mano levantadita. Vamos a El té, por té, el té, por el té. el Bueno, té, hermano. ok. Entonces, Reina y yo tendríamos ¿Me que. escucha? Sí, ya te escuché. Gracias, Reina. Entonces, vean ahí cómo los otros dos del T tendríamos en un consenso o en un cuerpo colegiado. Decir, voy a estar de acuerdo que el agua se utilice para el café. Voy a estar de acuerdo que el agua. Y no voy a estar renegando, ni voy a estar haciendo grilla, ni voy a estar diciendo, "Ay, yo voy a tomar un café, me va a hacer daño, no voy a. No. Un cuerpo colegiado es un cuerpo que trabaja por el bien de todos. Por eso esta parte de nuestra clase importante de organización de la iglesia eclesial es tan vital que nosotros entendamos qué es ser un supervisor, que entendamos qué es realmente un gobierno colegiado en la iglesia y qué es, por otro lado, el orden jerárquico que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué es el orden jerárquico? Bueno, por ejemplo, en mi caso, Pastor Israel, como le decimos Pastor Isra o Isra, le decimos a algunos porque lo conocemos desde chiquito, ¿verdad? Entonces, le decimos, ¿a qué horas va a ser el culto? A las 11. Es una autoridad. Él lo decide. No es un consenso, es algo que él decide. Porque si nosotros quisiéramos decidir a qué horas es el culto, cada uno pondríamos la hora que mejor nos parece. Pero hay cosas que sí tenemos que hacer en consenso, como la educación. Entonces, ¿a qué hora nos pondríamos nuestro servicio? Pues a la hora de nunca, porque tiene que alguien tener autoridad y tomar una decisión. Por eso yo soy maestro y estoy encargado del área de educación, tanto en mi convención de iglesias, y yo digo, vamos a poner el programa de Aquila y Priscila. Y viene alguien por ahí, el hermano Panchito, que siempre mete la cuchara y siempre dice, no, acabo de conocer un programa extraordinario en internet donde solamente se usan 12 clases y se llama ¿Cómo llegar al cielo en 12 lecciones? No, hermano, porque aquí quien decide es el hermano Nahum. Hay cosas como el consenso donde sí podemos entrar en consenso, ¿sí? Hay cosas donde discutimos en consenso. Y a lo mejor tardamos muchos años en decidir algo, pero siempre va a ser con esa frase de Hechos capítulo 15 versículo 28. Nos pareció bien a nosotros, todos que estamos de acuerdo, y al Espíritu Santo tomar esta decisión. Una decisión así de importante como la salvación, si se necesitaba ser circuncidado, era necesario que sea consensada por el Espíritu Santo. ¿De acuerdísimo? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todos bien? Bien, vamos al siguiente tema. Bajamos al siguiente organigrama, porque aquí es importante el organigrama número 4. También aquí tenemos mucho que aprender de este organigrama número 4. Lo pongo en la pizarra electrónica para trabajar sobre él.
El organigrama número 4 es para un esfuerzo juvenil y lo interesante de este organigrama es que es circular. Es otra forma de hacer iglesia que es bastante cristiana, ¿sí? Si bien es cierto, los organigramas que son verticales, es decir, funcionan muy bien y dan muy buenos resultados en la empresa. Y en trabajos como el de nuestro hermano Jorge son súper necesarios, ¿verdad? Eso es indispensable en sistemas. No podría haber sistemas por consenso, ¿verdad? Ni circulares. Bueno, sí, ahora hay sistemas circulares nuevos, ¿no? Que están implementándose muy interesantes, pero es verdad que funcionan muy bien a veces en la iglesia. Les voy a dar un ejemplo, lo voy a decir en voz muy baja, muy bajita. A ver si se alcanza a entender, porque no quisiera ofender a mi vecino de aquí arriba ni el de aquí atrás. ¿Saben cuál iglesia funciona muy bien con un para abajo? La Iglesia Católica Romana. No sé yo, ¿verdad? No sé yo. Esa iglesia tiene un gobierno en verticalidad y es un gran negocio. Las iglesias verticales funcionan como un gran negocio. Pero muchas de ellas, no digo que todas, cuidado, no estoy juzgando ninguna iglesia que tenga este tipo de gobierno, pero tienen poco cristianismo, porque es necesario que la iglesia sea una iglesia bíblica y cristocéntrica. Cualquier iglesia de cualquier denominación, si no es bíblica y si no es cristocéntrica, deja de ser iglesia y se convierte en una secta. Ya vamos a tener un curso sobre sectas, creo que me va a tocar darlo a mí y vamos a tocar este tema. ¿Cómo son los gobiernos circulares? Se los muestro rápidamente, son muy sencillos. Si alguien me quiere leer de ahí del manual, el parrafito que está en la página, ahorita que estamos todos viéndonos, en la página número 15, esta parte que dice para un esfuerzo juvenil, son grupos de jóvenes, ¿no? ¿Alguien quiere leerlo? Puede hacerlo. Entonces, aquí lo puede leer junto conmigo y lo vamos a leer y luego yo lo voy a poner. ¿Alguien lo tiene y está ubicado? Yo, pastor, Avanti. dice así, para un esfuerzo juvenil o cualquier otro grupo que se componga de las mismas divisiones que señala este diseño, está de más decir que es pastor o miembro oficio del Comité General de Jóvenes. Los departamentos de caballeros y damas también podrían arreglar un organigrama como esta para sus respectivas funciones. Muy bien. Subraye, por favor. Gracias, Soledad. Muy amable. Subraye, por favor. Muy importante que un organigrama de tipo circular necesita, dice, está de más decir que el pastor es miembro ex oficio del Comité General de Jóvenes. ¿Qué significa esto? Que aunque sea un gobierno circular, está de más decir que el pastor es miembro o tiene que ver con esto. Este tipo de organigramas, sean verticales o sean circulares, no quita la autoridad que tiene el pastor. Ya dijimos que la palabra autoridad significa hacer crecer al otro. De hecho, pastor, la palabra ex oficio implica la titulación por rango, es decir, por ser pastor, es miembro. Sí, no, no lo podemos sacar del círculo en ninguno de los lados porque tiene un rango, como bien menciona Jorge, de autoridad. Y el siguiente párrafo es importante, subráyelo también. Los departamentos de caballeros y damas también podrían arreglar un organigrama como este para sus respectivas funciones. Entonces, este es la parte importante. El pastor no lo podemos sacar de la ecuación, nada más porque, ¿sabe qué, pastor?
Mire, nos acaba de decir el maestro Raúl que aquí hay gobiernos horizontales, que son los más bíblicos, así que ya no me opine usted aquí en mi departamento de niños. No, de ninguna manera. Tiene la autoridad, está para hacernos crecer. El apóstol, el pastor, el obispo está supervisando nuestro trabajo. Que tengamos que trabajar juntos empujando es otra cosa diferente. Que sea para la edificación mutua es otra cosa diferente. Que en algún momento el hermano Naún tiene que decirle al hermano Panchito, a ver, hermano Panchito, enséñame tu programa, quiero aprender de él, enséñame cómo está, eso es diferente a que el hermano Panchito diga, no, porque es horizontal aquí la cosa, vamos a poner, a partir de mañana se acaba aquí el Priscila en Iglesias Cristianas de Paz en México y de aquí en adelante tenemos solamente el programa que se llama ¿Cómo llegar a ser cristiano en 2 elecciones? No, está brincando una autoridad. Y es diferente decir, a ver, hermano, traigámoslo aquí y por consenso vamos todos a decir, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros cambiar. De hecho, nosotros y yo siendo director de educación cristiana, hace 4 años, tomamos la decisión de cambiar nuestro sistema educativo y fue un consenso. Y había 2 hermanos pastores que estaban a punto de terminar en el otro lugar y con pena tuvieron que adecuarse a nuestro nuevo sistema educativo. Ujú. Fue duro y lastimoso para ellos y no se fueron porque estábamos en consenso. No fue imposición, no fue votación, fue un consenso. De esta manera, los departamentos funcionan adecuadamente. Voy a hacer nada más una breve, muy breve reseña de lo que es este organigrama. Voy a moverlos un poquito para acá para que lo vean. Ahí me ponen dedito arriba si lo ven. Se dan cuenta que está al centro el Comité de Esfuerzo Cristiano con sus diferentes. Aquí no le llamamos superintendente, le llamamos diferente, no le llamamos líder, ahora le llamamos presidente. Me parece también una palabra muy adecuada y muy al español, no se nos sajoniza o se nos va tanto al inglés la palabra, no decimos, es el líder de jóvenes, es el presidente de jóvenes, porque dice la Biblia, y es muy bíblico, dice, el que preside, Romanos 12, lo haga con solicitud. Vicepresidente, ¿verdad? Su ayudante, su secretario y su tesorero. Ahora, todos están ubicados o rodeados por comités de membresía, comités de eh, recreación, los que hacen los campamentos, comité de evangelismo, el que maneja evangelismo juvenil, comité de programas, ¿verdad? Y además, estos están conectados, vean, interconectados con los departamentos de fuera de la iglesia. La gran ventaja de un diagrama circular es que puede estar conectado o interconectado con los demás. Entonces aquí llegamos a algo que tengo aquí una notita y vamos a manejarlo con la mayor rapidez posible. Quiero verlos a las caras para ver. ¿Qué dijimos que éramos nosotros? Un cuerpo. La iglesia es un cuerpo y como cuerpo somos un sistema. ¿Qué pasa si a mí me duele mi dedito chiquito del pie derecho? Digo, ay, pues dedito chiquito, te voy a arrancar ahorita, tráeme el cuchillo, por favor, hija, amor, perdón por lo de hija, es una mala costumbre que no debemos decir los cristianos, ¿verdad? Esposa, amada, ¿verdad? No hijita, porque no es hija, esa es mi esposa, compañera del camino. Entonces le digo, tráeme, por favor, el cuchillo, ¿verdad? Y voy a sacar el dedo. ¿Sería una actitud cristiana y humana buena? ¿Qué pasa cuando decimos, oye, como que el hermano Panchito lo vimos en la esquina y tenía un jarrito de tamarindo, de esos que son como amarillitos y sale así como, están tan fríos porque están a 0 grados, ¿verdad? Y escurren las gotitas por fuera. ¿Qué hacemos con él? No, pues córtalo.
disciplina para el hermano Panchito. ¿Estará bien eso desde el punto de vista cristiano? ¿Sí? Ahora, ¿hay versículos bíblicos que nos permitan hacer esto? ¿O tendremos que analizar un poquito la Biblia? ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 6, el primer versículo? Si alguno se cree espiritual y alguno de los hermanos comete alguna falta, restáurele como espiritual. Entonces, a ver, ¿por qué te duele? ¿Por qué me estás doliendo, piecito? Ay, mira, te clavaste una espina ahí. ¿Ves cómo no te fijas? ¿Qué hacemos? Lo sacamos, le curamos, le ponemos alcoholito, yodo, lo que sea, lo que use usted, de esos nuevos de spray que hay que para que no se le reseque mucho la piel y estamos atendiendo que no se inflame, que no se ponga de color raro. Estamos cuidándolo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con el hermano Panchito? Lo cuidamos. Ahora, bíblicamente, ¿qué más dice? Si alguno comete una falta, repréndele. ¿Qué más dice? Si no te hace caso, delante de dos o tres testigos, eso es de boca de Jesús. Es una enseñanza cristocéntrica. En boca de dos testigos, repréndele. Si no te hace caso, ¿qué dice? Recuérdenme, ya se me olvidó. Llevarlo al Consejo de Ancianos, si no mal recuerdo. Así es, llévalo al consejo de ancianos. Ahora, sigue sin obedecer el hermano Panchito, lo seguimos viendo en la esquina con su jarrito de tamarindo, ¿verdad? Con los demás amigos tomando su jarrito de tamarindo, que dice, tómale por gentil y publicano. Ahora, en los términos bíblicos de Jesús, que era tener una persona por gentil y publicano. A los gentiles y publicanos en los tiempos de Jesús se les predicaba el evangelio. Ya llama, a ver, Panchito, ven para acá. Creo que no has entendido. La salvación es por gracia. Necesitas recibir al Señor como tu Salvador, a Jesús como tu Salvador. Es Señor de tu vida y como Señor de tu vida, ahora tú tienes que entregar todas las cosas y de aquí en adelante vas a tener que dar frutos dignos de arrepentimiento. En ninguna manera dice que lo eches a la calle. ¿Y qué hacemos nosotros como cristianos? Wow. Tristemente juzgamos, criticamos, nos sentimos a gusto cuando alguien se va de la iglesia. Decimos, se fue por pecador. Y se fue porque no fuimos capaces de predicarle el evangelio a la cara y decirle, necesitas arrepentirte. Hermano, estás en pecado. Y no hemos ejercido misericordia con personas que necesitan misericordia. Voy a terminar la clase y voy a contar un testimonio de una persona. Me van a recordar, ¿eh? Porque yo tengo mala memoria y no lo voy a, y no quiero contarlo en cámara. Voy a contar un testimonio de una persona. Me van a acordar del testimonio. Es más, cuando diga la foto, no se vayan si no les cuento el testimonio. Dijimos que vamos a terminar a las 11, así que sí les voy a cumplir. Este, con eso. Entonces, seguimos adelante. Entonces, siguiente diagrama es importante. Fíjense bien que este diagrama es todavía más bíblico porque dice que Dios repartió dones a nosotros conforme a su gracia. Y aquí podemos ir a Efesios y ver lo que tiene que ver las diferentes maneras en que Dios establece dones. Principalmente hay dos pasajes muy importantes que nos pueden hacer diagramar los dones espirituales que el Señor da a cada uno de nosotros. Uno se encuentra en Efesios capítulo 4 y otro se encuentra en Romanos capítulo 2. Son dos pasajes de suma importancia para ver acerca de los dones. Algún día vamos a tener una clase de dones y vamos a estudiarlos, pero ahora estos dones que están dados son dados para la edificación del cuerpo de Cristo y en los dos casos específicos hay versículos que nos hablan muy claro acerca de cuál es la función de estos. En el caso de Romanos 12 lo encontramos al final. No sé. Dice
ya que nos da los dones que están por ahí adelante en algunos versículos, dice, eh, desde del versículo 6 empieza ahí la lección. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y sigue, no vamos a estudiar hoy dones espirituales, pero esto es una lista de dones que Pablo da. Pero la finalidad de los dones no es presumir los dones, sino son dones que algunos han catalogado. No me gusta esta parte de catalogar porque es un poquito difícil, porque el de repartir los dones nos aleja de algo que somos cuerpo de Cristo y somos sistémicos, somos un sistema. Y como sistema tenemos una función muy importante que se llama sinergia, que es algo que nosotros ahora vemos en la cuestión de la sociedad. La sociedad necesita hacer sinergia para salir adelante. El desarrollo comunitario se basa en la sinergia, en que todos somos partes y somos indispensables y además somos parte de un sistema. Y como parte del sistema es lo que está mencionando aquí. Este es una descripción sistémica del cuerpo de Cristo. Y este sistema tiene una sola función. ¿Cuál es la función? El versículo 21 del capítulo 12 de Romanos. Esta función es específica. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Sino vence con el bien el mal. Ahora bien, ¿cuál es la función del cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la santificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? ¿Solito, abandonado? No, a través de los dones que son diversos, y cada uno de los dones que está ahí es para esto. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, ¿verdad? Aquí está el presidente, el que hace misericordia con alegría. Y este don de la misericordia es que el que nos faltó para darle al hermano Panchito el evangelio nuevamente. ¿De acuerdísimo? Ahora bien, vamos al libro que ahora les manda Pablo a los Efesios. La carta a los Efesios, a partir del capítulo 4, empieza a hablar de los dones, ¿verdad? Y cuando habla de los dones, dice en el versículo 12, después de que dio una lista de dones o ministerios, como algunos los mencionan correctamente, dice que ellos son a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la sinergia, para que todos funcionemos a fin de la perfección, que es, dijimos que perfección en la Biblia es propósito, pero también propósito es perfección en el sentido magnífico de que yo tengo un lugar a donde voy a llegar. Hoy nos pasó algo extraordinario cuando veníamos en carro. Había un accidente, había un taponeo, y la máquina esa que traía ahí el aparato ese que le dice uno que da vuelta a la derecha y a la izquierda, le dijo que se desviara de la autopista principal y nos metió por una serie de partes y un pueblito, pero al final la máquina nos regresó al camino principal. Puedo tener desviaciones. Puedo tener momentos difíciles en la vida, pero ¿qué me va a hacer regresar? En que voy en compañía de los otros caminando, en que voy en una sinergia, que tengo un lugar a donde voy a llegar. Y entonces necesito acompañamiento, y por eso el siguiente diagrama tiene que ver con la capacitación para liderar y los diferentes comités de la iglesia. Entonces ahí ustedes ven una lista que dice capacidades necesarias. Cada uno recibió el don y tenemos capacidades distintas. Hay maneras distintas. Yo no tengo la misma capacidad que tiene cada uno de ustedes. ¿De acuerdísimo? Yo no puedo tener esa capacidad. Simplemente estamos aquí hablando de las hermanas y los hermanos con diferentes capacidades. Ya por ese simple hecho tan natural que nos parece, tenemos
diferente manera de ver el mundo, de la misericordia y todo esto. Fíjense bien las capacidades necesarias. Alguien puede leer las letras mayúsculas, están con las iniciales, como un acróstico. Acróstico es la palabra que significa que cada letra tiene que ver con una palabra. Ya lo vimos cuando vimos el libro del Salmo, ¿verdad? En el 119, tan larguísimo que es un acróstico. La A es de administrativas, capacidades pastorales y predicación. Normalmente van juntas, las dos P's. El pastor predica, ¿verdad? Yo le digo a quien hace la pastoral aquí, el pastor predica, así le digo siempre, cuando el pastor está para los 8 días predicar. Sé que a veces tiene actividades y con mucho gusto yo predico. Yo soy feliz predicando, pero el pastor es el que tiene que predicar. Él, el que tiene la E, que es educación y evangelismo, ¿verdad? Cualquiera de las dos características. La M de música y quien programa. La S de sociales y recreación, ¿verdad? La F de finanzas y registro y la C de construcción y mantenimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos acá a nuestro hermano Polo, que nos ayuda en la cosa de mantenimiento en nuestra comunidad. Y cuando haya que hacer algo, pues todo le hablamos al hermano Polo, porque si le hablaran al maestro Naún, pues los enchufes quedarían, cuando prendieran el baño, se jalaría en la taza del baño, ¿verdad? Y cuando prendieran la estufa, prendería el foco de afuera, porque no tengo esa habilidad. Cada uno tenemos diferentes habilidades. ¿Con qué áreas están conectados? Fíjense, está la área 1, que es la pastoral, la área 2, que es, eh, no sé la abreviatura, no la recuerdo ahora, pero general y comité de finanzas, bueno, secretario y tesorero va a ser, ya lo recordé ahora. Consejo del pastor, el pastor necesita un consejo que esté al lado de él, ministros de educación, de música, ministros de música y ministros de comunicación, que ustedes llaman lo que hacen de multimedia, ¿verdad? Antes se llamaba comunicación, comités de evangelismo, no es cínicos, es síndicos. Los cínicos son los representantes de nuestra comunidad ante la sociedad. Es decir, quién va a hablar con el jefe de colonia, quién va a hablar con las agencias, con la R. Tenemos que tener un comité que nos represente en esta manera. Hay algunas organizaciones que así lo hacen. Nosotros tenemos algunos que le llamamos encargados de trabajos gubernamentales, ¿no? Comité General de Escuela Dominical, Comité Juvenil y Recreativo, Comité de Damas Auxiliares y un Comité de Caballeros. Simplemente voy a dar un organigrama rápido, por eso las letras están ahí. Vean las dos páginas, están en dos páginas. Traten de verlo así en las dos páginas. Por ejemplo, el número 1 es el que está arriba, que está teniendo todas esas letras que están ahí. Es decir, tiene que tener todas esas capacidades. ¿Y quién va a ser ese que está en el número 1? Pues que esté como líder, otra vez la palabra que les dije al principio que no me gustaba, ¿verdad? O como superintendente que tenga estas capacidades de, ¿qué es la A? Pues vemos administrativas, de pastorear y de predicar, pues casi todas se dan cuenta. Ujú. Y luego tenemos quien está bajo su eh, tutoría, que son el que está en el segundo, el tercero y el cuarto. Se dan cuenta que este es un organigrama no vertical, sino está horizontal, pero sí tiene que dar a cada uno su número. Entonces, el 1, quien está, es el pastor local. El pastor local tiene que tener todas estas letras que están ahí, que son las letras del lado izquierdo, ¿verdad? El secretario tesorero general y del comité de finanzas es el número 2. Ese tiene que tener ¿cuáles letras? Pues esas letras que están ahí, que es capacidad de administración, la E que es educación y evangelismo, la S que es
social y recreativo. Todas esas cosas tienen relación con el número 2, que su función es ser cualquiera de estos. Vamos a uno de la última línea para entenderlo más ampliamente. Ya ustedes se van a dar cuenta cómo tendríamos que llenar. Y ahorita vamos a poner ejemplo a ver si nos sentimos en alguno de los aspectos. Y vamos a ver, yo escogí la vez pasada y me resultó bien en la clase que di la vez pasada sobre el tema. Yo escogí el de el último, que dice comité de caballeros, ¿verdad? El de varones, que departamento de varones. Entonces ese está fuera de de nuestra línea, pero yo lo puse aquí con el número 10. No sé por qué nos dejaron fuera del cuadrito, pero vamos a ponerlo, yo les dije en esa ocasión, como el número 10. Por ejemplo, las damas y los varones están en la línea número 10. Recuerden que es un diagrama de horizonte, quiere decir que vamos en el mismo nivel, pero con la autoridad del que está arriba. El pastor siempre va a tener esta autoridad de pararse al frente para hacernos crecer. Entonces, ahí estamos. Y en el caso de las damas, vean cuál es la primera capacidad que tiene que tener el número 9. ¿Cuál es la primera capacidad o el 10 de varones? ¿Cuál sería? Educación y evangelismo. Entonces, si yo quiero ser líder de varones, tengo que crecer mi capacidad en educación y en evangelismo. Esto quiere decir que posiblemente no la tengo, pero son áreas de oportunidad en las cuales yo voy a trabajar. ¿De acuerdísimo? ¿Qué otra área de oportunidad tengo? Vamos a ir en la M. ¿Cuál es la M arriba? Dice música y programa. Por ejemplo, en el caso mío, yo lo dije, yo no soy músico. Tendría que poner una persona capacitada junto a mí para hacer la música si quiero ser líder, pero tengo que crecer en esa área y es un área de oportunidad donde yo tengo que enterarme, estar atento. Y yo di ese ejemplo en ese momento porque yo estaba en ese departamento, me habían encargado en ese momento cuando yo di hace 2 años ese departamento en una de las iglesias, y entonces yo tenía que estar atento a esa área. Ujú. Y era para mí bien difícil porque estaba fuera de mi área, pero yo tenía que buscar una persona. Ahora, voy a dar otro ejemplo. A mí el pastor de nuestra comunidad me encargó 2 servicios. Entonces, 2 servicios donde yo voy a estar, él no va a estar, yo voy a estar al frente de la comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, yo hago la pastoral desde maestro, pero no hago la pastoral desde dirigir. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Pues voy a tener que buscar al encargado de la música para que esté atento ahí. Ujú. ¿Qué otro aspecto importante voy a ocupar en ese aspecto? La F, vean ustedes la letra F. ¿Qué dice ahí? Finanzas y registro. Ujú. Yo estoy encargado ahorita del el grupo de Aquila y Priscila, y yo estoy encargado de finanzas y registro. Yo estoy pidiendo y haciendo este trabajo. Tengo que afinarme en esto. En un momento que crezca, yo voy a tener que pedir a alguien que ayude en este departamento, porque mi trabajo es ser maestro, ¿verdad? Pero en algún momento me pide la iglesia que lo haga y con gusto lo haga, pero tengo que fijarme cuáles son las áreas que no puedo descuidar. Ujú. Ahora bien, vamos al siguiente. Por último, tengo que la letra C. ¿Qué dice la letra C ahí? Construcción y mantenimiento. Entonces, en el área de varones tengo que estar atento a esta área. Como les dije, yo no soy bueno en esto, pues tengo que apoyarme en el hermano Paul. No todo lo tenemos que hacer nosotros. Cuando alguien me llama a un ministerio y siento que es del Señor hacerlo, en ese momento yo tengo que ver este organigrama para estar atento a poder este asunto. Ahora, la pregunta antes de pasar al siguiente tema, y
vamos a tener un pequeño ejercicio. ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes quiere escoger en este momento alguna de las áreas o comités de la iglesia local que tenga interés y ver cuáles son las cosas que necesita y platicarnos si las tiene o tiene que trabajar como área de oportunidad o si las tiene que pedir a alguien que lo ayude? Láncese, ahí ya tenemos del 1 al 9. ¿Quién quiere hacerlo? Primero una dama, damos oportunidad a una de nuestras hermanas que lo haga y luego un varón. Entonces vamos ahí. Está bueno. Tenemos Gudberto, tenemos Jorge y tenemos Gabriel. Creo que las demás son damas. ¿Quién de las damas se anima? Vamos, muchachas. Ustedes pueden. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién es la que puede hacer para ir haciendo el ejercicio? ¿Quién dijo yo? No quisiera poner la dedocracia, no creo. Mientras vaya pensando el varón qué va a poder hacer, analicen. No, recuerden que aquí en nuestras clases no hay respuestas correctas o acertadas, simplemente es un ejercicio para ver si estamos comprendiendo este cuadrito que es muy útil cuando ponemos a alguien. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien quiere? A la una, adelante. Mire ya, A ver, maestro, adelante. quiero compartir algo. Cuando yo me invitó, ¿verdad?, el pastor a poder estar en el área infantil como maestra. A mí, en lo personal, pues yo tengo varios niños, tengo 5 niños, y pues no me era fácil lidiar con más niños, ¿no? Entonces, estaba yo también iniciando en el evangelio, llevaba yo 2 años en la iglesia, y pues como que no tenía tanta idea de qué era trabajar con la área infantil, ¿no? Pero la pastora me empezó a capacitar, me empezó a preparar para poder dar una enseñanza a los niños. Y fue, como lo que acaba de decir, fue un área de oportunidad para que yo pudiera crecer con los niños. Hoy por hoy, pues ya me gusta. Al inicio no me gustaba, no me llamaba la atención para nada, no sabía si yo tenía esa capacidad para poder trabajar con ellos. Y a diferencia, por ejemplo, estoy en otra área en la iglesia, que es en la alabanza. Y ahí definitivamente, o sea, yo siento que necesito ayuda para tener un crecimiento ahí, porque ahí no siento yo misma que no doy una, ¿no? Entonces, son como lo que acaba de decirnos, ¿no? No somos todólogos, no tenemos la capacidad y todos los dones, ¿verdad?, para poder servir en la iglesia. Entonces, en donde sí me gusta, por ejemplo, con el área de los niños, desarrollo temas con ellos y tengo como que ya la diferencia entre una enseñanza de una edad de 4, 5, 6 años a un adolescente. Pero el área de la alabanza necesito definitivamente ayuda. Ese es Ok, que puedo compartir, gracias. maestro. Bueno, vamos a ayudarte a hacer tu ejercicio, mi estimada Mireya. Fíjate bien, Eh, tú cogiste y son dos áreas coincidentemente que son el número 4. Dice Ministerio de Educación, Música. Bueno, no estás en comunicación, pero son dos áreas. Ahora, fíjate eh, bien lo que necesitarías. Vamos a revisarlo. Ayúdenme ustedes ahí. Nada más necesitarías tres aspectos o crecer en ellos o poder pedir ayuda. La primera sería sí, la letra E, que significa educación y evangelismo. Entonces, tú dices, ¿qué necesito? Necesito crecer en educación y en evangelismo. sí, Luego, la letra M, que es precisamente música y programa. Entonces ahí tú dices, no puedo yo con eso porque no soy tan buena, pero voy a pedir ayuda, ¿verdad? Entonces tú estás haciendo bien la tarea con esto. Y por último, en el renglón número 7 tenemos la S, que tiene que ver con ser sociales y recreativos. ¿Por qué es tan importante crecer en esto? Pues miren, con los niños es importante ser muy creativo. Yo no he dicho nunca no a un ministerio que me han llamado, pero mis sí, piernitas tiemblan
cuando mi esposa, que es una excelente maestra de niños, la mejor maestra de niños que he conocido, discúlpenme, hermanas, por el reempujón, la mejor maestra de niños que he conocido. Y cuando ella me invitó en su escuelita bíblica que ella organizó a dar una clase para niños, yo dije, no, necesito unos ganchos de ropa, anestesia y colgarlos. Y yo tuve que dar una clase con los niños y me esforcé mucho, estudié mucho, me puse a hacer un gran esfuerzo y me di cuenta que soy una papa enterrada para controlar. A mis nietas las puedo controlar, a mis hijas las pude controlar, pero chiquillos de la iglesia son incontrolables. Definitivamente no es mi ministerio y no es mi trabajo, pero tuve que pedir ayuda a mis hijas, hice trabajo, hice unos letreros, hice una clase sobre los cristianos cuando estaban en Francia, que tenían que llevar el evangelio y como estaba prohibido, hacían unos letreritos y esos letreritos que hacían se los colgaban así como con cuerdas y cuando iban por la calle los veía, ¿te quieres como el que yo tengo? Y les colgaban y se llamaban colporteur en francés. La palabra colporteur es la palabra quien porta algo, ¿verdad? Entonces eran como collares con versículos bíblicos y la sociedad bíblica puso este nombre de estos hugonotes y cristianos de Francia del siglo XVI a los nuevos cristianos que van por todo el mundo llevando la palabra. Son los colportores. Entonces yo les di esta clase a los niños, pero hice los cartones, los listones, los puse de colportores y salí diciendo no vuelvo a dar clase de niños, ¿verdad? Entonces es un gran reto. Te entiendo, mi estimada Mireya. Entonces vamos a seguir. Varones, ¿quién va a ser el varón que va a adelantarnos con esto? ¿Qué número escogen y qué sería? A ver, ¿quién es? Está Antonio, está Gabriel, está Jorge. ¿Quién se anima? Muchos. No hay animados aquí. Bueno, de hecho, me tomo la libertad. ¿Qué? Yo los podría apoyar muy bien con el tema de educación y evangelismo. Me encanta la lectura del Evangelio. Soy una persona que además si me quedo con la duda, investigo, le pregunto a la tecnología, en este caso a veces me baso mucho con la IA y fui maestro en su momento a nivel universitario. Di clases de computación en la Universidad de Anáhuac aquí en México y bueno, en esa parte los podría apoyar, pero también en la parte de finanzas y registro, porque como administrador de proyectos tengo que llevar la parte contable de lo que se está gastando cada proyecto, en qué se está gastando, cómo se está gastando, y eso automáticamente me implica el registro. Yo todos mis registros los hago en hojas de cálculo en Excel, y bueno, la facilidad del conocimiento del área de sistemas me facilita mucho mi proceso en ese nivel. En ocasiones eh, tiendo a divagar, a hacer cosas muchas a la vez y me pierdo. Entonces, en algún momento, por ahí uno de los pastores que siempre me ha apoyado, me dijo, no abarques tanto, concéntrate en lo que tienes que hacer y registra todo lo que vas a hacer. Apúntalo. Yo, agárrate una hojita, él me dice ingeniero. Ingeniero, agárrate tú una hojita y apunta, porque se me hace bien raro que siendo ingeniero seas tan divagante. Pero bueno, eso ya es personalidad. Claro. Muy bien, gracias Jorge, muy interesante. Vamos a meterte en el comité de evangelismo, que es el número 5. Estás en el nivel de hasta arriba, después de algunos otros ministerios. Y como es vertical, respondes a todos los ministerios, pero los campos que tienes que tú trabajar o capacitarte o buscar ayuda es primero en el área pastoral y de predicación. Mira, qué interesante porque es lo que nos estás diciendo mucho con tu trabajo, ¿no? Luego la letra E, pues naturalmente va a ser educación y evangelismo, ¿se dan cuenta? Y entonces la última, que es la letra M, si no mal recuerdo, tendría que ver con la parte de programa. No tanto con música, yo pienso que aquí sería más la parte de programación, que pues tú estás muy involucrado. Entonces, vean cómo de esta manera nos ayuda a escoger y naturalmente, pues
El Espíritu Santo es el que da los dones, ¿verdad? Como vimos en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Como Él da dones de esta manera y como los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dudas y preguntas de este tema, de este cuadrito, cómo se maneja? Ya aparecían muchas letras y muchos números, pero una vez manejándolo como que ya caemos en cuenta, ¿no? Ahora sí. Voy a permitirme leer el número 3 para ponerle rayita después de él y luego ya la foto y anoté algo aquí. Ah, sí, lo del testimonio, ¿verdad? Que vamos a dar. Dice 3, estrategia en la colocación y distribución del personal. El líder de la iglesia necesita saber dónde colocar a cada individuo y proporcionarle las mejores condiciones para el desarrollo de sus funciones. ¿Notaron ustedes mucho cómo nuestra hermana querida Mirella nos ayudó mucho con este testimonio? La pastora me instruyó cómo hacerlo. ¿Qué estaba haciendo la pastora? Estaba ejerciendo autoridad. Esa autoridad es hacerte crecer. Qué maravilloso es la pastoral en ese sentido. Primer guioncito. La delegación de responsabilidades debe estar equilibrada con la delegación de autoridad, no solo en los altos niveles de la jerarquía organizacional, sino en en las actividades más sencillas, como la limpieza, mantenimiento y muchos más, etcétera. Alguien rápidamente me busca Lucas 16:10, ahí lo vamos a ver. Se debe observar este principio. ¿Cuál es el principio de Lucas 16:10? Vamos a ver en este momento. ¿Alguien lo tiene? ¿Me ayuda, por favor? Amén, maestro. Adelante. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Excelente. Entonces aquí tenemos la palabra de la mayordomía, ¿no? Entonces estemos ahí atentos a esta parte de la mayordomía. Ahora sí, vamos a ir trabajando la última parte. Dice, el último renglón, el último guioncito antes de poner rayita, como nos dice el pastor, y dejar ahí nuestra clase para la siguiente, la clase 5. ¿Alguien me quiere leer, por favor, esto donde está entrecomillado organización formal y organización informal para hablar de este tema, ejemplificarlo bien para que quede bien claro? Yo lo leo, maestro Nau. Adelante. Dice organización formal y organización informal. La organización informal evoluciona clandestinamente, pero si persiste, llega a influir parcial o totalmente en el movimiento. El administrador debe ser muy sabio para utilizar o disolver cualquier grupito clandestino, según lo juzgue útil o dañino a todo el conglomerado. Ok, cuando manejamos los dones, es una parte de la eclesiología que tenemos que estar en mucha atención. Voy a ir a la parte para discutir este tema y terminar con él. Bien, hay un momento en nuestra organización o nuestro organismo vivo que nos sale una bola por aquí en el cachete. ¿Eso cómo se llama? Se llama tumor, ¿verdad? A veces simplemente y nos espantamos muchísimo y a veces solamente son excesos de grasa o cosas así y no debemos preocuparnos tanto. Todo organismo vivo tiene una manera, cuando está organizado completamente, tiene un momento en que tiene un desequilibrio y este desequilibrio es más o menos normal. Como verdaderos eclesiólogos que somos, debemos saber contener esos movimientos. Los movimientos informales se dan en nuestras iglesias, por ejemplo, cuando un grupo de varones dicen, oye,
nosotros el viernes no hacemos nada y todos nuestros amigos en el trabajo se van a tomar un cafecito. ¿Por qué no nos reunimos en el café que está enfrente de nuestra comunidad o de nuestra iglesia y nos tomamos un cafecito? Y por ahí sale el hermano Panchito, el famoso hermano Panchito, no el que tomaba el jarrito de tamarindo, otro, porque hay varios hermanos Panchitos en la vida. Y llega el otro hermano Panchito y él es muy hábil para discutir y hablar y empieza a tomar temas y empieza a hablar, pero hay una reunión de varones y hay un líder de varones. Pero él dice, hermanos, ya no vayan a la reunión, yo les puedo dar un mejor, mi alimento es mejor, mi trabajo es mejor. Como buenos eclesiólogos, no estoy hablando de pastores ni de una jerarquía, como buenos eclesiólogos tenemos que ver que esas organizaciones no formales se van a dar en nuestros cuerpos de trabajo y debemos tener la habilidad de orientar eso hacia el propósito bueno de nuestro trabajo de cuerpo de Cristo. No hay ideas malas en el cuerpo de Cristo. Siempre tenemos el problema, hermanos, y lo voy a decir aquí, aprovechando que me tocó dar la clase, algo que voy a repetir más adelante en otra clase que voy a dar. El, mi maestro, Carlos Martínez, le escuché decir alguna vez, le voy a preguntar si sí lo dijo así o si yo le estoy metiendo más palabras, pero él dijo que la iglesia tenía una puerta por adelante por donde entraban las personas. Tenía una puerta en la parte de atrás por donde se salían las personas. Y eso no era malo. Es decir, las iglesias tienen una población flotante. Lo malo, dice Carlos Martínez, es que tienen ventanas y se nos meten de las iglesias de los lados. Y esas personas llegan a nuestra iglesia y nos dicen, fíjese que aquí está muy mal de doctrina en esta iglesia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tenemos mal la doctrina en esta iglesia? Pues la razón es porque las sillas son de color azul y las sillas, la Biblia dice que deben ser color rojo, por donde yo venía, las sillas son de color rojo. Hermano, pero es que siempre las hemos tenido azules. No, pero es importante el color en la iglesia. Y entonces empiezan a decir, en mi iglesia se hacía así, en mi iglesia se hacía así, y no es malo. Las ideas siempre son buenas. Y a veces es que falta esto en la iglesia. Yo estuve en una iglesia durante 40 años y llegó un grupo, un hermano a esa iglesia y dijo, yo fui Boy Scout y creo que falta atender a los muchachitos. Y empezó a reunirse con ellos. Y cuando el pastor, que es un excelente pastor, mi pastor de 40 años, sigue siendo mi pastor. Yo estoy ahora en otro movimiento, en otra iglesia, pero sigue siendo mi pastor. Ese pastor, porque fue 40 años mi pastor. Ese pastor dijo, hermano, haz un grupo de adolescentes bajo la estructura horizontal. No le dijo, siempre que haya algo, tenemos que orientarlo adecuadamente. El hermano Panchito, hermano, pues si es tan bueno para esto, pues que el grupo de varones tenga su día también de café y usted está encargado, pero está después horizontalmente del grupo de varones. Quiere decir que si el grupo de varones decide, fíjense bien, hacer un retiro de varones del 15 de mayo al 30 de mayo, usted no va a hacer reunión de café porque está supeditado horizontalmente a esa circunstancia. De otra manera, estamos generando una problemática mayor. ¿De acuerdo? Ponemos rayita. ¿Bien entendido este tema? Pregunta, pregunta de abierta. ¿Alguno ha vivido una experiencia de tumor o ha visto un tumor en su iglesia de esta manera o alguien que quiere salirse de esta manera? Y puede y debe compartirlo delante de este grupo de trabajo, de estudio. ¿Alguien conoce un caso así o sabe a qué me estoy refiriendo? Enriquecería mucho nuestro trabajo en este momento. ¿Hay alguna persona? Puede levantar su mano. Como que Bueno, vimos bien. Adelante, adelante. en mi particular, en una de las iglesias donde estuve participando, había un grupo de estudio
donde el titular del grupo de estudio que estaba autorizado por el pastor empezó a tomar mucha relevancia y en cierto momento mucho poder dentro de la misma iglesia. Llegó un momento en el que su comportamiento ya fue superior al del pastor. Ya él tomaba su libertad de tomar decisiones en pos de toda la iglesia sin consultar al pastor. Hubo problemas por ahí de comportamiento con relación a algunas de las familias que nos visitaba en ese momento. Y bueno, llegó el momento en el que de plano se generó un conflicto fuerte y ello llevó a que hubiera decisión fuerte de nuestra iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque había compañeros que apoyaban a este varón y habíamos quienes apoyábamos al cuerpo de nuestra iglesia, principalmente a nuestro pastor. Entiendo, hermano. Afortunadamente, en aquel entonces hubo un hombre con un grado mayor al del pastor dentro de la jerarquía eclesiástica que pudo controlar la situación, tuvo la sabiduría para hacerlo y nos llevó a buen término, ¿no? No por decirlo de alguna forma. Pero sí ha habido, en mi caso he visto por lo menos dos ocasiones ese esquema donde no es malo que participen, que trabajen en pos de la iglesia, sino se convierte en malo cuando pierden el orden de lo que se está buscando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya les gana la vanidad, ya les gana el personalismo, la personalización del yo, y eso genera que haya conflicto. Y eso es lo malo, ¿no? El tumor normalmente siempre causa enfermedad, siempre causa daño. Sí. Muy pocas veces el tumor es constructivo. Así es. Y ahí es donde debemos entender que la iglesia debe evitar este tipo de cosas a través de esta parte de la organización formal y la organización, dice aquí el término que utiliza la organización formal y la organización informal, distinguirla correctamente y acoplarla bien, ¿sí? Tengo que decirlo, la iglesia a veces es un poco torpe en entender las palabras. La palabra que dijo Jesús nos mandó a hacer una misión, es nuestra misión, pero nosotros la entendemos como división. Es un malentendido de la iglesia muy, muy difícil. Vamos a tomar la foto y aquí ponemos rayita, manos para tener tiempo de terminar y saludarnos al final. Entonces, los que puedan prender su cámara será muy bueno para nuestro... eh, estamos dando la bienvenida, digo, a nuestro hermano Gabo, que está por ahí, también fue ingresado al grupo y será ya parte de nuestro equipo. También saludos a nuestros hermanos que no pudieron estar y que esperamos que ya eh, el próximo, ya hay clase el próximo lunes y hay clase próximo eh, día de con nuestro hermano pastor. Ya regresamos a la normalidad.